Ok, bueno, nosotros somos el equipo 2 y vamos a exponer sobre el tema de ciudades coloniales. Las ciudades coloniales que nos tocaron son San Luis Potosí y Morelia. Comenzamos con San Luis Potosí. El pueblo de San Luis Potosí, Minas del Potosí, desempeñó múltiples funciones en la frontera norte de Nueva España. Mientras su fundación se dio en los estertores de la Guerra Chichimeca, que es la confrontación bélica en la cual se enfrentó la mentalidad medieval de la Europa en expansión con la cultura de los cazadores-recolectores del norte de México. También, mientras todo esto pasaba, se fortalecía Real de Minas. Esto a su vez permitió fortalecer la economía de la frontera de guerra y la plata en el septentrión hispano. También San Luis Potosí fue la ciudad más importante durante el dominio español. Durante este tiempo hubieron varias órdenes religiosas, las cuales fueron los franciscanos, agustinos, juaninos, jesuitas, mercedarios y carmelitas. Cabe recalcar que aún existen sus templos. El convento franciscano fue el más importante y fue la diócesis de la provincia de San Francisco de los Zacatecas. En el siglo XIX, con las leyes liberales, se destruyó el convento de los mercedarios. También durante el siglo XVIII se fundaron edificaciones importantes como lo es Gobierno del Estado, la Caja Real y la Alhóndiga. Hacia fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX se erigió el Santuario de Guadalupe. También en el siglo XVIII se encuentra lo que es Real de 14, lo que actualmente es uno de los importantes centros mineros del estado. También en 1876, San Luis Potosí se convirtió en la capital de la intendencia del mismo nombre, la cual está formada por los actuales estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas. Félix María Calleja forma dos ejércitos llamados los Fieles del Potosí y los Tamarindos, cerrando así el dominio español de San Luis Potosí. También la ciudad fue tomada por los insurgentes entre noviembre de 1810 y 1811. De la guerra entre insurgentes y realistas, el movimiento de independencia fue producido por el alzamiento encabezado por Miguel Hidalgo, que fue de corta duración, pero desencadenó la mayor guerra civil en la historia de Nueva España. También en 1821, la ciudad se adhirió al Plan de Iguala, el cual estableció las bases para lograr la consumación de la independencia de México. Comenzamos con lo que es la arquitectura colonial. En esta, la primera es la caja de agua. Esta fue construida en 1835, tiene una estructura circular de estilo neoclásico. Entre 4 macetones ornamentales con cubierta piramidal de azulejos que rematan con una piña de piedra. Su función consistía en recibir el agua que bajaba de la cañada del Lobo por medio de un largo acueducto con algunas fuentes intermedias. Y allí en la caja era donde los potosinos se abastecían de agua en el siglo pasado. Bueno, continuando con la arquitectura, tenemos el edificio de la Caja Real. Esta es una arquitectura civil barroca que queda en San Luis Potosí. Se construyó en 1764 bajo la dirección de Felipe A continuación pasará mi compañera Ana. Bueno, tenemos que el edificio de la Caja Real tiene una arquitectura civil barroca. Esta queda en San Luis Potosí. Se construyó en 1764 bajo la dirección de Felipe Clir, quien era tesorero oficial del virrey. Es un escaparate del arte con 8 salas en donde se exhiben obras de destacados artistas como Manuel Felqueres, Rafael Coronel, Jan Hendrix, Javier Marín y Vicente Rojo, entre otros. Bueno, otro ejemplo es la casa de la virreina Doña María Francisca de la Gándara Cardona. Esta fue construida en 1736 y lo que hasta la fecha se conserva de la construcción original es su gran patio y un portón tablareado en madera, ya que en 1948 la fachada fue recubierta de piedra. Esta cuenta con un magnífico balcón y es considerado uno de los más elegantes de la ciudad, por sus herrajes y por sus cornisas. La Catedral de San Luis Potosí
Es una construcción actual que comenzó a construirse en 1701 y fue bendecida hasta 1730. Fue elevada al rango de catedral en 1854 al ser erigida la diócesis de San Luis Potosí. La fachada de cartera rosa es de estilo barroco y la portada consta de 2 cuerpos y remate. Bueno, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen fue construida en 1743. La primera piedra fue colocada el 23 de febrero de 1749, cuando el rey Felipe V otorgó la licencia necesaria para erigir el convento. Era de estilo barroco. En el altar mayor había un retablo dorado y bruñido que fue destruido en 1824. En su lugar se realizó el actual, en un estilo neoclásico con cantera y mármol. Bueno, el templo de San Agustín es construido por la Orden de los Agustinos y el conjunto comprendía también un convento y una huerta. La iglesia se comenzó a construir en 1603, pero no fue completada hasta 1682. Es de estilo barroco. En su interior se destaca la puerta de la sacristía y un lavabo de estilo churrigueresco. La salida de sacristía está considerada una de las más bonitas de la ciudad, ya que tiene una cúpula de 6 gajos que no fue reemplazada en la época que todo fue cambiando al estilo neoclásico, por lo que conserva los ángeles danzantes que la hacen única. Y bueno, también tenemos el templo de San Francisco. Este es uno de los templos más bonitos e importantes de la ciudad y es considerado una joya del barroco mexicano, que fue construido por los franciscanos entre 1689 y 1692, aunque la Torre Grande se concluyó hasta 1709 y la Torre Chica en 1762. Su fachada es de estilo barroco y está construida en una cantera con 2 columnas dóricas, una de cada lado, que flanquean los nichos en donde se ubican las imágenes de San Buenaventura y San Antonio. Bueno, después seguimos con la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta construcción de este templo se llevó a cabo de 1772 a 1800. En su portada se combinan elementos neoclásicos y barrocos, lo que da por resultado una magnífica composición en donde el volumen es dado por el grosor y disposición de las columnas y la balaustrada. Ya en 1855, debido a la invasión francesa, el edificio fue convertido en un cuartel militar y más tarde el gobierno lo utilizó como una bodega. En 1871 la iglesia es rescatada y se comienza con su restauración, encargándole esta obra a Cáustulo Camacho. Otro aspecto único de la arquitectura es que sus torres son de 3 cuerpos y son las más altas de la ciudad con una altura de 53.20 metros. Justo en este año es que se construye el altar principal en un estilo neoclásico, aunque la imagen de la Virgen data desde 1838. Bueno, pasamos a la ciudad de Morelia. Esta ciudad fue fundada el miércoles 18 de mayo de 1541 en el Valle de Guayangareo, por disposición del virrey don Antonio de Mendoza. Fue construida con el propósito de contar con una ciudad capital donde residieran las autoridades civiles y eclesiásticas que hicieran posible la administración y el orden colonial, lo cual denominaría Nueva Ciudad de Mechoacán. Juan de Alvarado y Juan de Villaseñor y Luis de León Romano fueron los comisionados por el virrey Mendoza para llevar a cabo la fundación, el trazo y el repartimiento de solares a los pobladores de la nueva ciudad. Esto para asentar sus casas y heredadas, no sin antes señalar sitios y partes donde hacer plaza, casas de cabildo, iglesia mayor, casa episcopal, monasterios, cárcel pública y además edificios convenientes para el ornato de ella.
Antonio de Godoy fue uno de los primeros pobladores y también fue el encargado de abrir caminos y calles y levantar las primeras casas particulares, comisión de la que fue relevado 2 años más tarde por Juan Ponce, alerife de la Ciudad de México. Obra de ambos fue el dejar plasmado una de las más avanzadas trazos de la ciudad de la época colonial. Ya entre 1548 y 1550 se construyó la sede del Cabildo Civil y la del Corregidor, el templo y convento de San Francisco, caminos y puentes, la carnicería, la cañería y un colegio de primeras letras y gramática para los hijos de los vecinos y de los indios principales de la comarca. En 1566, el pueblo se desenvolvió mayormente por el apoyo recibido por parte del convento de San Agustín, que comenzó a funcionar como el primer banco del valle, financiado por a los pobladores con préstamos hipotecarios. En el año 1569, el obispo Antonio Morales de Medina lleva a cabo una de las gestiones sobre el traslado de la Catedral de Pátzcuaro a Guayangareo. Ya en 1619, en un informe que remite el obispo Baltasar de Covarrubias al monarca español, señala la necesidad de construir una nueva catedral, ya que la existente, además de estar en ruinas, resultaba insuficiente para la población que iba en un aumento. Dicha edificación se construyó hasta 1744. Bueno, pasamos con algunos datos interesantes. Entre ellos tenemos que el centro histórico ha sido distinguido entre las más de 200 ciudades del mundo reconocidas por la UNESCO como patrimonio cultural. Bueno, el patrimonio cultural es algo que todos debemos de cuidar porque es parte de nuestras historias. También otro dato es que es considerada la cuna ideológica del movimiento de independencia y es sede de reconocidos festivales internacionales de música y cine. Otro dato que tenemos es que cuenta con 1.113 monumentos históricos, entre civiles y religiosos, que lo colocan como claro referente de la belleza arquitectónica en la República Mexicana. Bueno, pasamos con Biblioteca Pública Universitaria. Esta fue construida en el año de 1930 y tiene un estilo barroco. En ella se conserva un extenso fondo bibliográfico antiguo que está compuesto por ejemplares desde el siglo XV hasta principios del siglo XX. Estos son provenientes de las antiguas bibliotecas de Morelia. Otro es el acueducto. Su construcción inició en 1785 por órdenes del obispo Fray Antonio de San Miguel. Esto sirvió para remediar la escasez de agua y el hambre que padecía la ciudad debido a la sequía de un año anterior. Esta obra se terminó en el año de 1789 y toda la ciudad se vio beneficiada con esto. Proporcionaba agua a 300 fuentes públicas, además de los llamados mercedes domiciliarias o cañerías que beneficiaban a algunos ricos españoles. Este acueducto es de estilo barroco y consta de 253 arcos que alcanzan una altura de casi 8 metros y tiene una longitud de cerca de 1.700 metros. Esta es considerada como uno de los más bellos del país y es uno de los iconos de la ciudad. Hoy en día no funciona como conductor de agua, pues su canal resulta insuficiente para abastecer a la ciudad. Bueno, continuamos con la Casa de la Cultura. Esta fue construida en 1619 y su estilo es barroco. Aquí los monjes carmelitas iniciaron la construcción del templo y les tomó 26 años poderlo terminar, es decir, en 1619. El claustro mayor se edificó con los años 30 del siglo XVII. En época previa a la independencia de México, sirvió como cárcel al encerrar a algunos integrantes de la conspiración de Valladolid y para 1883 fue que se le dio uso como cuartel del primer cuerpo de caballería del Estado.
En 1974, el gobierno del estado rescató el inmueble y comenzó su restauración para que finalmente en 1978 se fundara la Casa de la Cultura de Morelia. Actualmente lo que eran las celdas de los frailes ahora son salones en los que se imparten distintos talleres de artes plásticas, bailes de salón, danza, literatura, música, talleres para la salud y teatro. Bueno, el Colegio de San Nicolás de Hidalgo fue construido en 1847. Este es de un estilo neoclásico. También fue la Casa de Estudios de Michoacán, donde el propio don Miguel Hidalgo y Costilla fue estudiante y rector. Es considerada como el corazón donde se gestaron las ideas independentistas. Se fundó en 1540 por don Vasco de Quiroga en la ciudad de Pátzcuaro, pero en 1580, al trasladarse a Valladolid, el poder civil y religioso, el colegio cambió de residencia y siguió funcionando bajo la custodia de los jesuitas. Durante la Guerra de Independencia, el edificio se utilizó como cuartel y para su reapertura se necesitó una profunda restauración que duró 3 años. Al final de la restauración quedó como hoy en día se ve. Es un edificio de 2 pisos, de estilo neoclásico por sus pilastras y el típico frontón griego que remata cada uno de los balcones del segundo piso. Bueno, la biblioteca del Colegio de San Nicolás fue en otro tiempo la iglesia del convento de la Compañía de Jesús. Este conjunto arquitectónico es uno de los más importantes que tiene Morelia. Primero por sus gigantes proporciones, luego por el carácter de seguridad arquitectónica que tiene el edificio, con lo que lograron al exterior la perspectiva urbana que buscaban, por medio de una solución arquitectónica recia, carente de decoración y que a la vez contrastó con la fachada del Conservatorio de las Rosas, que presenta una rica decoración y sirvió también de punto final a la perspectiva urbana. La construcción del templo data de 1854, con una fachada barroca muy elegante, donde encontramos sobre la ventana del coro la figura del pelicano, relacionada con el sacrificio de Cristo para redimir a la humanidad, pues se dice que al carecer de peces, esta ave acostumbre sangrar su pecho con el pico para alimentar a sus polluelos. Catedral de Morelia, construido en 1744 con estilo barroco. En el corazón de la gran plaza de armas se encuentra solamente la catedral, pues ningún otro edificio viene a restarle importancia. Una característica sobresaliente es la orientación de la fachada, que mira hacia la avenida principal y no hacia la plaza. Cabe destacar que no tiene edificios anexos o contiguos, de tal manera que nada le resta importancia, pues la catedral es templo y monumento religioso. En 1580, al cambiar a Valladolid, hoy Morelia, la sede episcopal, surgió la necesidad de hacer una catedral en donde el cabildo desempeñara sus funciones. Su construcción tomó 104 años. Su traza y orientación se debió al genio Vicente Barroso de la Escayola. El eje del edificio se orienta de norte a sur y la distribución del espacio interior fue siguiendo el modelo de las catedrales españolas. Conservatorio de las Rosas. Este fue construido en 1743, igual con estilo barroco. En el interior se encuentran varios retablos de madera dorada en estilo barroco florido. Este fue arte impulsado por la Iglesia Católica que mostrará ideas tecnológicas fácilmente entendibles por las masas. Teológicas, perdón. Estos altares son de los pocos que han quedado en la ciudad de Morelia y que pudieran salvarse de la euforia destructiva de la época neoclásica en el siglo XIX. Palacio Clavijero. Este fue construido en 1660 con estilo barroco. Originalmente sede del Colegio Jesuita de San Francisco Javier, función que desempeñó hasta 1767. Posteriormente fue correccional para sacerdotes y en 1824 se instaló ahí el Congreso de Michoacán. En 1970 fue restaurado y rebautizado con el nombre de Palacio Clavijero, en honor del religioso Francisco Javier Clavijero de la Orden de los Jesuitas, quien impartió catedral en este sitio. Es uno de los más importantes monumentos arquitectónicos de la ciudad.
ya que pues su gran patio con 7 arcos en cada lado, en cada lado es el mayor entre los edificios jesuitas de México. Actualmente funciona como centro cultural clavijero, un espacio privilegiado para la presentación, promoción y difusión de la cultura y las artes. Palacio de Gobierno. Construida entre 1760 y 1770, estilo barroco. Se levantó para establecer el seminario tridentino de San Pedro y San Pablo de Valladolid, que estuvo a cargo de las diócesis. Es un sitio histórico de la ciudad, pues en este colegio se ordenó como sacerdote el cura Morelos, para después dirigirse al curato de Carucuaro y Nocupetaro en 1801. En varios monumentos de su historia ha servido para alojar a los poderes del Estado legislativo y judicial, y desde 1867 es la sede del Poder Ejecutivo. Templo de San Diego, construido en 1708, estilo barroco. Su construcción duró 8 años, iniciando en 1708 y terminó en 1716. Perteneció a la Orden Franciscana de los Dieguinos. La característica que hace este templo especial es su interior magníficamente decorado por el artesano local Joaquín Horta en 1915, lleno de diversas formas florales donde predominan los colores rosa, rojo y dorado. La opulenta decoración que se observa en muros, bóvedas y cúpulas es una combinación de la técnica de escultura en barro de la tradición indígena con la técnica europea de yesería. En la época virreinal, el templo se encontraba a las afueras de Valladolid, como se llamaba antiguamente la ciudad de Morelia, por lo que se manda construir una calzada peatonal que llevara directamente a la iglesia en 1732, la calzada de Fray Antonio de San Miguel. Por último tenemos al Templo de San Francisco, construido entre 1536 y 1610, al estilo barroco y plateresco. En 1531 llegaron los franciscanos a Guayangareo y construyeron una capilla de adobe. El templo y el convento se fundaron en 1536 y para 1610 ya se había terminado las obras. El templo se planeó a semejanza de los del tiempo en España. La fachada principal de la iglesia cuenta con una alta puerta en forma de arco, flanqueada por columnas. Arriba de la puerta se encuentra una ventana rectangular a la que se le da el nombre de ventana del coro, también con columnas a sus lados. En la parte alta del arco de la puerta hay una escultura de la Virgen con el niño saliendo de una flor. Esta escultura en piedra es la más antigua de Morelia. La torre del templo se construyó posteriormente. La fachada es de estilo plateresco y conserva el diseño de los templos del siglo XVI. Esto sería todo. Gracias por su atención.